A reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Brothers and los sisters, Corintios. we Hermanos, hold this treasure in el tesoro del ministerio lo llevamos en passing the vasijas de power barro, of God para que in se our vea lives. que una fuerza tan We are extraordinaria afflicted in every way, es de yet Dios y no constrained, proviene de perplexed, nosotros. but not driven Nos to aprietan despair, por todos lados, pero persecuted, but no nos not abandoned, aplastan. struck Estamos down, apurados, but pero not no destroyed, desesperados. always carrying Acosados, out pero for no our abandonados. the dying of Nos Jesus, derriban, pero that the no life nos of Jesus rematan. may En also be toda manifested in ocasión y our por bodies. todas partes llevamos en el cuerpo For la we who muerte de live are Jesús, constantly para being que driven también la back vida de Jesús for se the sake of manifieste en Jesus, nuestro cuerpo. so the life Mientras of Jesus vivimos may be continuamente nos manifested están in our bodies. entregando a la muerte por causa de Jesús, So para death que is también apprehended in us, la vida de but we Jesús se manifieste en since nuestra then we carne have the mortal. same spirit of faith, Así la muerte according to está what is actuando en written, nosotros y la I vida en believed ustedes, before I spoke, teniendo el I mismo too believe espíritu and de fe, therefore speak, según lo que está knowing escrito. that the one who Creí, por raised eso the Lord hablé. Jesus, También who is nosotros raising creemos y us por eso also with hablamos, Jesus, sabiendo que quien who has resucitó al suffered Señor in Jesús him. también con Jesús nos Everything resucitará, indeed is from nos God, hará estar con so that ustedes. the grace Todo bestowed es para su upon bien. each one more Cuanto más reciban la gracia, may cause our mayor thanksgiving to será overflow el to the glory of God. agradecimiento para The gloria de word of the Dios. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gadillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
I chose you from the world to Los elegí del mundo para que den fruto que perdure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The mother of the sons of En Zebedee aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. to ask him for Él le something. preguntó, ¿qué He deseas? said to her, "What do you wish?" Ella contestó, She answered him, "Command that ordena these two sons que of estos mine dos sit hijos one at your míos right se sienten en and tu the other reino, at your left." uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesus said in reply, Pero Jesús replicó, "You do not know what you are no asking. saben lo que Can you piden. drink the chalice ¿Son that I am capaces going de to beber el drink?" cáliz que yo he de They beber? said to him, "We can." Contestaron, lo somos. He replied, "My chalice Él les you dijo, will indeed mi drink, cáliz lo beberán, but to sit at my right pero el and puesto a my mi left, derecha o a mi this is not mine izquierda to give, no me toca a mí but it is for concederlo. those for Es whom para it aquellos has para been quienes prepared lo tiene by my Father." reservado mi Padre. When the 10 heard this, Los otros 10 they que lo became habían oído indignant at the two se brothers. indignaron contra los dos hermanos. But Jesus summoned them Pero and Jesús, said, reuniéndolos, "You know les what the dijo, rulers of the sepan que los Gentiles jefes do de los to pueblos them, los and the tiranizan great ones y make que their los grandes authority los over them oprimen. felt. But it shall not be so. No será así entre ustedes. Rather, El que whoever quiera wishes to be great among ser you grande entre shall be your ustedes, servant. que sea su servidor. Whoever wishes to be first Y el among que you quiera ser primero shall be entre your slave. ustedes, que sea su Just esclavo. so, the Son of Man Igual did not come que el Hijo to del be Hombre no ha served, venido para que le but to sirvan, serve, sino para and to servir give his life as a y dar su ransom vida for many. en rescate por muchos. Verbum Domini. The apostles are the greatest witnesses to the kingdom Los of God. apóstoles son los testigos más grandes del reino de Dios, los primeros testigos. Todos ellos, excepto uno, derramaron su sangre por el Señor. El apóstol Juan, el apóstol amado, no derramó su sangre, pero todos ellos derramaron su sangre, las primicias del reino, el reino de Dios. Y los apóstoles son los mensajeros principales del Evangelio. El Evangelio, cuando se proclama, Lectio Sancti Evangelium Secundum Matteum, or Mark, o or John, Ma- or Luke. Marcos, The apostles, o Juan, the o Lucas. disciples are the ones who have Los received apóstoles, first los the word of discípulos, God, son aquellos que recibieron primero allowed it la to palabra de transform their Dios lives. y permitieron que The good news of transformara sus salvation, vidas. the Las buenas evangelium, nuevas de la the good salvación, news. el Evangelio, They are las the buenas first nuevas, witnesses to son the los life, death, and primeros resurrection testigos of the de la Lord vida, Jesus. muerte y resurrección del Señor We profess Jesús. in the creed that the faith Profesamos is en el one, credo que la holy, fe es una, Catholic, and santa, apostolic. católica y apostólica. The deposit of the faith rests on El these depósito de chosen la men, fe apostles, descansa the ones who sobre first estos received the santos, word of los God apóstoles, and los allowed que it to primero grow recibieron la palabra de Dios
y permitieron que creciera dentro de ellos. Los apóstoles fueron los primeros en escuchar el Evangelio ser proclamado. Habrían escuchado las parábolas primero. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Su respuesta fue dentro de esta parábola del sembrador y la semilla que escuchamos en el Evangelio de la semana pasada. Jesús les dijo, porque el conocimiento de los misterios del reino de los cielos les ha sido concedido a ustedes, pero a ellos no les ha sido concedido. A todo el que tiene más se le dará y se enriquecerá. Al que no, hasta lo que no tiene se le quitará. Por eso nos habla en parábolas, porque ven, miran pero no ven, y oyen pero no escuchan. La profecía de Isaías se cumple en ellos cuando dice, oirán pero no entenderán, mirarán pero no verán. El corazón de los hombres se endurecerá. A duras penas escucharán con los oídos, cerrarán los ojos, a menos que vean con los ojos y escuchen con los oídos y entiendan con los corazones y sean convertidos, y yo los sanaré. El Evangelio es para la conversión, para la sanación. Para eso es la salvación, para sanar a los corazones rotos, liberar a los cautivos, rescatarlos de la esclavitud verdadera que es el pecado. El Evangelio es para liberar, para rescatar a los cautivos. Y Jesús les dice, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque escuchan. Amén, amén os digo, muchos profetas y justos anhelan ver lo que ustedes ven, pero no lo ven, y escuchar lo que ustedes han escuchado, pero no lo escuchan. Los apóstoles son los primeros en ver, los primeros en posar la mirada sobre el Señor Jesús, en ver los milagros que ocurrieron justo en medio de ellos, en ver al ciego de nacimiento poder ver, ver a los sordos escuchar, ver al mudo hablar. Nosotros somos los beneficiarios de la fe de los apóstoles, del primer encuentro de los apóstoles con las enseñanzas de Jesús. Y lo que hemos recibido, lo recibimos como un don. Hemos recibido lo que los apóstoles han transmitido, los primeros testigos elegidos del reino de Dios. A lo largo de los evangelios, el Señor nos habla acerca del reino, el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios en su persona, no solamente en un lugar lejano, sino que en su persona el reino de los cielos ha bajado a la tierra, ha puesto sus pies sobre la tierra, ha caminado sobre el polvo de la tierra. La proclamación del Evangelio es para abrir nuestros ojos y destapar nuestros oídos y cambiar nuestros corazones para que seamos convertidos y sanados. Durante el rito del bautismo, después del bautismo, el sacerdote toca muy levemente los oídos del recién nacido, que tus oídos reciban, toca los dos oídos, y una vez que los oídos son tocados, porque el Evangelio es recibido a través del sentido del oído, y una vez que el Evangelio es recibido, puede ser proclamado. Así que tocan las orejas y que la fe sea profesada por la gloria de Dios Padre.
pero entre aquí y aquí tiene que haber algo más tiene que suceder. Tiene que haber muchas otras conversiones, tiene que haber muchas otras transformaciones entre el recibimiento del Evangelio y que la fe sea proclamada, que profesamos la fe en la misa cada domingo. Creo en un solo Dios, Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero eso lo recibimos, eso lo profesamos, pero lo que hemos escuchado y profesado realmente ha hecho su obra, ha causado una diferencia, ha causado un cambio. San Pablo dice, sostenemos este tesoro en vasijas de barro, de manera que el poder mm, que proviene no provenga de nosotros, sino proviene de Dios. Este tesoro es la posesión más grande que hemos recibido, que poseemos. Y la salvación llega a nosotros dentro de nuestra humanidad frágil y rota. Nuestra humanidad frágil y rota que ha de ser salvada, restaurada y renovada. San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, llevando en mi cuerpo la muerte de Jesús, de manera que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos, en nuestras vasijas de barro, la muerte de Jesús, de manera que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Y qué significa esto? Significa que el misterio pascual tiene que ser vivido una y otra vez, una y otra vez. La vida, muerte y resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, es un evento que tiene que ser vivido cada día en la vida cristiana, en las vidas de ustedes y en mi vida. Y eso puede lucir muy diferente para ustedes que para mí. En otras palabras, no somos como una serie de estampillas que son todas iguales. No salimos de una fábrica, pero esa misma vida, muerte y resurrección de Jesús, su vida ha de ser y será vivida según el modo en que la recibimos. Hay un viejo dicho en la teología que la gracia se recibe según el modo del que la recibe. ¿Escucharon? Es una afirmación teológica bastante grave para las 7 de la mañana. La gracia se recibe según el modo del que la recibe. En otras palabras, como la parábola de el terreno que escuchamos la semana pasada, el terreno en donde la semilla es sembrada y recibida, la semilla solo crecerá en la medida en que el terreno ha sido cultivado. El terreno puede ser duro, el terreno puede tener espinos y estos espinos pueden ahogar la palabra de Dios, pero el terreno en donde hemos de recibir el Evangelio tiene que ser terreno fértil para recibir la palabra de Dios y pueda crecer y transformarnos. De esa forma, cuando escuchemos la palabra de Dios y profesemos la palabra de Dios, el terreno dentro de nuestras almas pueda ser cambiado verdaderamente, de manera que profesemos la palabra de Dios no solamente en palabra, sino también en nuestras acciones, de manera que seamos transformados por la palabra. Este es el misterio radical del misterio pascual.
El misterio pascual es la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la vida de Cristo vivida en el cristiano. Y este es el testimonio que nos dieron los apóstoles primero que nada. Y nuestra fe yace y vive en la fe de los apóstoles, el depósito de la fe que ellos recibieron de Jesús y a su vez nosotros hemos recibido también.